Y ahora sí. Buenos días a todos. Iniciamos entonces esta sexta clase que está relacionada con el grupo de procesos de planificación de los recursos humanos. Ese es más o menos el título. Esta clase, recuerden que va a tener una evaluación el próximo fin de semana y que es una evaluación más o menos de 15 minutos. En realidad, si uno lo estudia bien y escucha esta clase a conciencia, en 10 minutos lo debería tener resuelto, porque son solamente 10 preguntas máximo. Pero igual se les da un tiempo adicional, así que con 15 minutos es más que suficiente, como para que consideren un tiempo de 15 minutos para el próximo control, que como habíamos establecido va a ser, como siempre, los días sábados. El objetivo de esta clase está relacionado un poco con la introducción de los temas asociados a recursos humanos y luego desarrollar el concepto que está asociado a esta sexta clase. Bueno, lo primero, decir que la gestión del recurso humano es súper compleja, porque en general nosotros somos complejos, los seres humanos somos complejos, por lo tanto estamos llenos de temas de talentos, pero también tenemos nuestros defectos. Y por eso hace que la convivencia en la gestión de proyectos sea algo complejo. Y ahí me voy inmediatamente a la última parte. Los proyectos rara vez fallan por temas de tipo técnicos. Más bien son de otra índole. Por eso es que las habilidades sociales son tremendamente importantes, poder reforzarlas y tratar de orientarlas al servicio de los proyectos. La gestión, lo que intenta hacer entonces el PMBOK es tratar de profesionalizar la forma de enfrentar la gestión de los proyectos. Y lo hace con el recurso humano. Entonces, lo que busca es que a través del conocimiento uno pueda aplicar los conceptos básicos que entrega las áreas de conocimiento del PMBOK y ponerla al servicio de lo que son la gestión de proyectos. Todo lo que nosotros vemos en estas clases, de aquí hasta que termine el semestre, es teoría, pero en realidad la gestión de proyectos se aprende haciendo. Por eso es que para mí es fundamental que pudiésemos involucrarnos a través de un proyecto, aunque sea virtual, porque ahí es donde uno empieza a encontrar sentido a todo lo que hemos estado comentando desde el punto de vista teórico. Ahí aparecen las fricciones, aparecen situaciones que están relacionadas con las restricciones que son propias de los proyectos. Las restricciones, recuerden, son aquellas que están fuera de nuestras manos resolver, y son situaciones externas. Por ejemplo, el COVID-19 es una situación externa que no está en nuestras manos resolver y tenemos que adaptarnos, y por lo tanto estamos restringidos. La limitación, por ejemplo, es lo contrario, no es lo contrario, pero es también una forma de definir un alcance, pero eso está en función de nuestras limitaciones, ¿vale? Es decir, está en nuestras manos resolver. Cuando uno tiene la duda si se trata una situación de una restricción o una limitación, la respuesta está en sí mismo, o sea, la respuesta está en uno mismo. Si yo puedo resolverlo, si está en mis manos resolverlos, entonces es una limitación. Pero si no está en mis manos resolverlo, entonces se trata de una restricción. Eso un poco para ir aclarando respecto a los temas que están asociados a la definición del alcance. En general, el poder, como decía aquí, trabajar con grupos humanos es parte de una habilidad que se logra a través del tiempo y sobre todo cuando parten proyectos desarrollándose y suele ocurrir que hay momentos en que se producen ciertos pics. Los pics hay que entenderlos como que hay un exceso de trabajo porque hay plazos que cumplir, por lo tanto se comienza a sobreasignar recursos, eso se llama la sobreasignación de recursos, y también se da los tiempos valle, que si uno lo ve como el metro, es como una situación del metro, están los pics y también están los valles. Es cuando hay menos cantidad de gente que está usando el servicio del metro. Bueno, aquí también en un proyecto ocurre que se producen los tiempos valle, que es cuando el proyecto prácticamente no requiere tanta asignación de recursos. Entonces, si se dan cuenta, por un lado tengo PIC, que tengo sobreasignación de recursos, y tengo tiempos valle, donde hay recursos
menos recursos que requiere utilizar. Entonces aparece un concepto que se llama la nivelación de recursos. Lo que busca es tratar de desarrollar el proyecto sin realizar horas extras. ¿Y cómo logro esto? Reasignando recursos. Entonces, nivelando los recursos. Eso se llama nivelación de recursos. Entonces, la nivelación de recursos me va a permitir, por ejemplo, reorganizar tareas que están en tiempos valle y reorganizar tareas que están en tiempos de pico. El objetivo es tratar de hacer lo mismo, pero no usando las horas extras y logrando la eficiencia del proyecto. Una alternativa también factible en los proyectos, cuando ya hago mis cálculos y me doy cuenta que efectivamente estoy con sobreasignación de recursos y que no tengo por dónde con mis recursos poder resolverlo, lo que hago es externalizar. Si, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto de una evaluación de la hipoxia, por ejemplo, en altura geográfica, y necesariamente requiero la expertise de alguien que esté en el área, entonces, y no está dentro de mis recursos, lo externalizo, contrato a alguien. Por lo tanto, esa contratación ya no es parte de mi problema, sino que traspaso ese problema de recursos a la empresa que estoy contratando. Entonces, esa es otra alternativa también factible para nivelar recursos, que es traspasar a la, no a la competencia, sino que a una empresa contratista la nivelación de recursos, contratando. Aquí hay algo que en muy corto plazo, yo creo, así como van las cosas, en un par de años ustedes van a estar en una situación como esta, que tiene que ver con 5 formas de equivocarse en un cambio de empleo, en un cambio de trabajo. A título de qué va esto, porque está relacionado con recursos humanos. Por eso es que está apareciendo este concepto respecto a cuando ustedes estén trabajando, que debería ser más o menos un par de años más, no menos de eso, y seguramente se van a encontrar con situaciones en donde hay una gran demanda de prevención, perdón, una gran oferta, al revés, hay una gran oferta de prevencionistas de riesgos, y la demanda, no digamos que es excesiva, pero sí, es creciente, pero la oferta está siendo bastante más alta. Esto hace que los sueldos, en general los ingresos, no estén muy buenos en la salida. Y por eso es que hay que estar alerta en que cuando uno logra encontrar un trabajo, tratar de no cometer estos 5 errores que han sido detectados por investigaciones relacionadas al tema recursos humanos al momento de cambiarse. En el caso, esto fue una publicación desarrollada por la Harvard Business Review, y que lo hizo a través de un cruce, un estudio de empresas consultoras que se dedican a la reclutamiento de personal, luego personas que formaban parte de quienes habían sido contratados, ahí ya llevo 2, y los directores de recursos humanos de las empresas que contratan. Entonces, de alguna manera fue el cruce en hacer un match entre las reclutadoras o los headhunters, los directores de recursos humanos, que forman parte de las empresas en general, y las propias personas, las propios profesionales que fueron contratados. Haciendo ese cruce se llegó a la conclusión que habían 5 errores recurrentes en estas personas que cometían al momento de hacer un cambio de trabajo. El primero está relacionado con no investigar lo suficiente. Eso se refiere principalmente a que a menudo no se investiga el mercado laboral para el sector en el que está siendo contratado. En el caso nuestro particular, debiese investigar entonces el mercado relacionado a la prevención de riesgo y cuánto es más o menos el ingreso que está percibiendo un prevencionista recién egresado. Bueno, toda esa información es parte de la investigación, lo que se conoce como el due diligence, que corresponde a... Antiguamente se hablaba de diligencia, pero finalmente fue reemplazado por este anglosajismo, y que busca orientarse antes de tomar una decisión respecto a una situación en particular. En este ejemplo en particular se refiere a sondear cuál es el mercado laboral en el cual me voy a instalar. Y uno de los aspectos que hay que revisar es eso, investigar el mercado laboral. El segundo aspecto de esta
el de la due diligence, es no prestar suficiente atención a la estabilidad financiera de la empresa que me está contratando. O sea, ahí hay que investigar un poquito más de la empresa que me está contratando. Ahí era con Google, es bastante más fácil y sencillo ver qué espalda financiera tiene esa empresa que se supone me va a contratar. El tercero, no toman en cuenta la adaptación cultural. El cambiarse, por ejemplo, no sé, al norte, un contraste cultural importante, respecto también a de cultura organizacional distinta. Esas cosas también hay que considerarlas al momento de hacer el cambio. Y la cuarta en esta dimensión de la due diligence está relacionado al título o al descriptor de cargo que aparece en el diario o en la publicación en la web o donde está siendo contratado. Generalmente aparece una descripción bastante breve de lo que es el cargo, pero basado en eso el postulante hace la postulación, para la redundancia, y se basa exclusivamente en eso. Y generalmente esas descripciones, como dicen por ahí, están un poco endulzadas porque lo que le interesa a esa empresa es reclutar a los mejores y por eso endulza un poquito los cargos. El endulzar se refiere a que va a estar a cargo, no sé, de una gran cantidad de personas, va a tener que tomar decisiones, usted va a ser muy importante, pero después al momento en que finalmente llega a materializarse, se da cuenta que la realidad no es tan así. Entonces aquí se ha dado mucho de que algunos parten de una empresa mediana o grande y de alguna manera son seducidos a una empresa más pequeña con un cargo más rimbombante, por ejemplo, no sé, pasa de ser un gerente de operaciones a un director de recursos humanos o director del área de prevención de riesgo y se da cuenta que finalmente está haciendo lo mismo que hacía en la empresa grande. Entonces, ahí hay que tener atención y cuidado respecto efectivamente a cuáles van a ser las labores que voy a desempeñar. Y eso se logra dilucidar en la entrevista, uno preguntando cuáles son las actividades concretas y reales que va a desarrollar. Y una cosa muy importante, la forma en que va a ser evaluado. Eso también es importante porque me permite saber cuál es la proyección que voy a tener en definitiva en esa empresa. Eso está relacionado al primer ítem, que es no investigar lo suficiente. El último, digamos, el segundo término, dejar su trabajo por dinero. Bueno, aquí es fácil dejarse llevar por una oferta económica que sea bastante atractiva, pero el punto es que al momento de hacer ese análisis hay que considerar no solo el aspecto económico, sino que elementos que están relacionados con cosas intangibles, quizás que la compañía que usted está dejando los tiene. Y eso finalmente ponerlo en la balanza. Por ejemplo, no sé, pueden ser a lo mejor tipos de incentivos, beneficios que tiene, relaciones, relaciones me refiero a relaciones de conexión, de redes sociales en torno a ese núcleo de trabajo. Todas esas cosas hay que considerarlas. Aquí se han dado cuenta que en esta investigación, todo esto es parte de una investigación, que cuando uno pregunta a alguien que está buscando trabajo o que en realidad está intentando cambiarse, el tema del dinero lo pone como en tercera o cuarta opción, como que sí, importante, pero no tanto, yo valoro otras cosas, ya, ok, pero al momento de tomar la decisión es la que pesa más, pasa a rankear en primer lugar. O sea, claro, desde afuera yo digo, no, si no es tan importante para mí el dinero, pero al momento de tomar la decisión, en definitiva, pasa a ser primer lugar. Y seguramente es por todas las necesidades que uno tiene, seguramente porque hay que pagar medicamentos, hay que pagar colegiatura, en el futuro cuando tengan hijos. Bueno, en fin, son varios elementos que en definitiva hace que el tema del dinero al momento de tomar la decisión pasa a tomar el primer lugar y esto haga cometer este error que es dejar un trabajo exclusivamente por dinero y no considerando otros aspectos que son benéficos o que son buenos o no han sido valorados en la empresa anterior. El tercer punto está relacionado con ir desde en vez de hacia. Y ahí lo que se trata es que se debiese, según el estudio, uno planificar la carrera laboral. Carrera laboral, entiéndase, desde cuando parte esté trabajando, comienza a generar su carrera laboral.
como la carrera que estamos estudiando, bueno, también hay una carrera laboral. Y hoy día se dice que ya no hay destino final. Antiguamente, como que el objetivo era llegar a ser el gerente general y hasta ahí llegamos. No, ahora ya no hay destino final. Esto es un desarrollo continuo de la carrera profesional, que puede ir tomando distintos ribetes, distintos cambios, distintas orientaciones, dependiendo a sus gustos y preferencias y respecto al profesionalismo. Nosotros iniciamos el sábado pasado el diploma de higiene ocupacional. Ingresaron del orden de 14 personas, más o menos, y dentro de ellas hay una persona que, bueno, por lo menos 3 o 4 son exalumnos que estudiaron la carrera de Ingeniería y Ejecución en Prevención de Riesgos y ahora se están especializando en el tema de higiene ocupacional. El punto es que ellos me dijeron, estamos interesados en sacar la licenciatura. Claro, interesante, pero no es menos cierto que ellos ya tienen la categoría de experto profesional en prevención de riesgo y tener una licenciatura por defecto no les va a agregar valor. Sí tener un grado de magíster que sí les va a agregar valor. Por lo tanto, aquí estamos pensando en que hay que estar en un continuo perfeccionamiento, armando la carrera profesional. Por lo tanto, el ir desde hacia está relacionado con, si yo estoy en un lugar que a lo mejor no estoy muy a gusto, bueno, que ese lugar me sirva para hacer una carrera profesional, y eso significa, por ejemplo, capacitarse en un área en particular. Estas personas prácticamente le está pagando la empresa el diploma de higiene, y eso finalmente va a ser algo que se va a llevar la persona, el profesional, y no va a quedar instalado en la empresa si es que se llega a cambiar. ¿Se entiende, no? O sea, quizás no le están subiendo el cargo, no están subiendo el sueldo, a lo mejor no lo están subiendo de rango, pero lo están capacitando. O sea, esa es una alternativa y esperando de forma paciente la mejor oferta y no irse con la primera. Entonces, por eso se habla de ir desde en vez de hacia. Ese es el concepto de ir de desde a hacia. Hacia se refiere a que llegue y se cambie sin considerar esto de hacer carrera profesional, porque eventualmente lo que podría ocurrir es lo que le pasó a esta persona, que pasó de ser, claro, un gerente de operaciones a ser un director. Sí, pero en una empresa más pequeña que en definitiva está haciendo lo mismo que en la empresa grande. O sea, y más encima esa empresa pequeña no tiene ninguna claridad respecto a cuál va a ser su solvencia económica dentro de los próximos 6 meses. Por eso es que al momento de hacer un cambio, tome nota respecto a cuál es la situación en la que está esa empresa y si efectivamente tiene la posibilidad de mantenerse los próximos 6 meses. Hay empresas que, a sabiendas que en 6 meses tienen un futuro incierto, aún así hacen contrataciones. Y eso es parte de lo que se conoce cada día respecto a situaciones de este estilo. El tercero, ya lo dije, perdón, sobrevalorarse. El sobrevalorarse está relacionado con señalar que, claro, cuando los candidatos comienzan a explicar cuál es su intención de cambiarse, por supuesto que ponen todos sus talentos y eso está muy bien, y valorarse también está muy bien, pero sobrevalorarse no anda muy bien, en el sentido de que se analiza en el estudio que hay una poca capacidad asociada a la tolerancia, perdón, a la autocrítica. O sea, de alguna manera, todas las frustraciones y todos los problemas y fracasos que ha tenido en el pasado son atribuidos principalmente a situaciones externas y hay muy poco relacionado a la autocrítica. Entonces, eso es algo que también hay que trabajar, por supuesto, ustedes están recién partiendo, pero es bueno que ya comienzan a considerar de que a veces las cosas que a uno le pasan, las explicaciones muchas veces están en uno más que en lo de afuera. Es un poco la lección que establece ahí la número 4, que está con relación a la sobrevaloración. Y la última, pensar en corto plazo. El pensar en corto plazo es tener una perspectiva que está relacionada a no considerar situaciones más de mediano o largo plazo. Lo único que estoy pensando en lo inmediato. Y lo inmediato, por supuesto, que puede traer efectos que no son muy buenos, en el sentido de que, como visiones de corto plazo, es como cuando dicen pan para hoy y
bueno, algo así, no me recuerdo ese dicho, pero tiene relación con ese, en que finalmente, claro, resuelvo lo de hoy, pero para mañana finalmente no sale bien lo que estaba planificado. Me hago cargo del instantáneo, del hoy, pero no pienso en lo que puede ocurrir mañana. Por eso es que pensar en corto plazo tampoco es bueno. Si lo llevamos al punto de vista de la prevención de riesgo, generalmente todos los presupuestos se hacen o se diseñan en corto a lo más mediano plazo. Y por eso terminamos finalmente siempre trabajando con elementos de protección personal, que ustedes saben está dentro de la última barrera de la jerarquía de control. El control de ingeniería es más caro, pero si yo ranqueo, por ejemplo, control de ingeniería con elementos de protección personal, los ranqueo como eh, los echo a competir en el corto plazo, lejos el que gana es el EPP, en el corto plazo. Pero si ahora yo los ranqueo en el largo plazo, y ahí lejos, pero lejos, gana el control de ingeniería. Lo que estoy tratando de señalar entonces es que una visión de largo plazo tiene efectos bastante más positivos que una visión de corto plazo. Ese es un poco el mensaje respecto a los temas asociados a las 5 formas de equivocarse en un cambio de empleo, como para que lo consideren próximamente y que seguramente se van a enfrentar a situaciones de este estilo. Bueno, avanzo respecto a lo que está relacionado con la universidad. La universidad también plantea dentro de sus compromisos, de su promesa, poder desarrollar ciertas competencias transversales, sello que él denomina, que se denomina aquí en la universidad. Entre ellas están las que ahí aparecen: responsabilidad social y ética, compromiso con la calidad, resolución de problemas, innovación y emprendimiento, manejo de tecnología de la información y comunicaciones, comunicación efectiva, vida saludable. Esas son las competencias sello. ¿Por qué se las declaro acá? Porque son aquellas que están relacionadas con las skills soft skills en realidad, que tiene que ver con las habilidades blandas que hay que desarrollar en cada uno de los profesionales, de tal manera que marquen la diferencia entre uno y otro, tener el sello Sansano, como dicen algunos. Si se dan cuenta, en ninguna parte aparece el trabajo en equipo. Algunos hablan de que una de las competencias sellos nuestras es el trabajo en equipo. Eso no está declarado, al menos oficialmente, dentro de lo que son las competencias de nuestra universidad. El trabajo en equipo no aparece. Quizá en el futuro aparezca, pero por ahora no está instalado como competencia transversal 6. Estas competencias son las que tratamos de reforzar, o intentábamos reforzar en este proyecto que hicimos sobre las salidas outdoor, que las hacíamos en el jardín botánico, y las muestras sobre la investigación aplicada en colegio. Y ahora esperamos que ustedes lo puedan hacer en estos mini proyectos o proyectos que vamos a desarrollar tratando de aplicar estas herramientas durante este semestre. En el caso de un plan de gestión de recursos humanos, formamos parte de un plan de gestión de recursos humanos para poder planificar esta actividad que vamos a hacer, no debiese aparecer en el organigrama. El organigrama no forma parte del plan de gestión de recursos humanos, como para considerarlo y empezar inmediatamente a ir dando luz respecto a qué es lo que contiene este plan de gestión de recursos humanos. El objetivo es identificar, tal como lo hemos visto en todas las otras sesiones, las entradas y salidas de los grupos de proceso de recursos humanos, poniendo énfasis, por supuesto, en el trabajo en equipo. Esto está declarado en el PMBOK, por eso puse las competencias sello, que el trabajo en equipo no estaba, pero aquí se espera que sí se trabaje en equipo, existiendo claridad en los roles que tiene cada miembro. Esto es súper importante porque finalmente hay muchas empresas pequeñas o medianas empresas en que están muy mal gestionadas desde el punto de vista del recurso humano, y la descripción de cargo es muy gris. Gris significa que no están muy bien definidos los cargos, y suele ocurrir que algunos terminan haciendo cosas que no les corresponde hacer y otros finalmente no las hacen, y porque no están bien definidos los cargos. Por eso es fundamental, lo primero, hacer una buena definición de cargo y definir los límites. ¿De qué me hago cargo yo? ¿De qué te haces cargo tú? ¿Qué cosa corresponde y qué cosa no corresponde?
Eso, por supuesto, que le va a dar mucha paz al equipo, porque cada uno va a tener claros sus roles. Y a eso se refería el tema de, por ejemplo, en lo anterior, las 5 formas de equivocarse, los roles. Porque el descriptor de cargo es una visión así bastante genérica, pero no aparece el detalle que está asociado al rol que efectivamente yo voy a cumplir en esa organización. Y en este sentido, al tener claros los roles, por supuesto que si estamos hablando de recursos humanos, también estamos hablando de recursos disponibles para hacer. Tanto aquí no perderse, por ejemplo, en hacer solicitudes de tipo de recursos, por supuesto, en los tipos de organización en las cuales voy a trabajar. Por ejemplo, si estoy trabajando en una organización de tipo matricial, a quien debo pedirle los recursos es al gerente funcional, que es el que tiene más peso específico y no el gerente de proyecto. Ya habíamos visto eso, pero siempre es bueno eh, tener claridad respecto a los roles y funciones que tiene cada uno de ellos. Eso es respecto al objetivo que persigue. Aquí tenemos algo bien interesante porque nos muestra justamente los roles y reforzando el tema de los roles. Por ejemplo, el patrocinador, el equipo, grupos interesados, los stakeholders, director funcional, director de proyecto, director de programa, director de cartera. Este vendría siendo la desagregación de los actores principales establecidos por el PMBOK. Los acabo de detallar, que van en cada una de las filas descritas. Y en las columnas tenemos los grupos de procesos, que recuerden que cuando se hace una pregunta relacionada con los grupos de procesos, siempre se está refiriendo a los 5 grupos de procesos, que son inicio, planificación, ejecución, control, seguimiento, o supervisión y control, y finalmente el cierre. Entonces, si vemos cuál es la misión que tiene el patrocinador, bueno, el patrocinador, con todo lo que ustedes ven ahí, ayuda a prevenir cambios innecesarios en los objetivos del proyecto. Él es quien firma el acta y contiene, y el acta de constitución es la que contiene el enunciado y los objetivos del proyecto. Por eso es que ahí uno se puede dar cuenta de que el patrocinador es alguien importante porque en definitiva ayuda a prevenir cambios innecesarios en los objetivos del proyecto. Hace muy poco nosotros estuvimos haciendo una asesoría a Proyecto Ventana, Puerto Ventana, sobre un análisis de riesgos. Y bueno, era un análisis de riesgos de la descarga de carbón. El punto es que, bueno, uno cuando empieza a estar en terreno se da cuenta de otras cosas que tienen relación, como por ejemplo temas de seguridad y temas de salud ocupacional, y que como uno está un poco con el sesgo de la prevención de riesgo, no los puede pasar inadvertido. Pero, claro, el patrocinador en una de las reuniones dijo, bueno, es que el foco acá no es la salud ocupacional, es importante para nosotros, pero ahora a nosotros nos interesa el análisis de riesgo de la descarga de carbón y no del ácido sulfúrico y no de los combustibles. Y tenía toda la razón. O sea, su misión fue, de alguna manera, dar cuenta de que no se pierda el objetivo, no perdamos el norte. Entonces, una de las misiones claras del patrocinador es ayudar a prevenir los cambios innecesarios en los objetivos del proyecto. Otra cosa importante señalar de este cuadro es que cuando uno comienza a trabajar en los temas de la gestión de recursos humanos o la planificación de los recursos humanos en un proyecto en particular, uno debería siempre codearse con los mejores. Y ese codearse con los mejores, de alguna manera, son fotos de currículum, son fotos de historias laborales, y que de alguna manera uno hace actos de fe y a veces llegan por recomendación. Por lo tanto, si se dan cuenta, estamos partiendo un tiempo T sub 0. Y en el T sub 0, cuando parte el proyecto, yo puedo tener los mejores currículum, pero no puedo visualizar eh, cuál va a ser el desempeño de cada uno de ellos en este proyecto en particular. Puede que haya una persona muy brillante, pero en este proyecto puede perfectamente ser un fiasco, que a lo mejor sus habilidades no están en el proyecto particular que ahora estamos desarrollando. Por eso es que el tema de la evaluación del recurso humano no forma parte de las responsabilidades del equipo en términos de planificar los recursos.
no es una técnica o herramienta para planificar recursos humanos la evaluación del desempeño, ¿sí? Entonces, para que tomen nota ahí, la evaluación de desempeño no forma parte de un insumo o de una entrada para planificar recursos. Porque, insisto, estamos en un T0 que no conocemos todavía el desempeño y tampoco forma parte de las herramientas. Avanzamos entonces con lo que sigue aquí, gestión de recursos humanos. El recurso humano define cuándo y cómo se cumplirán los requisitos humanos, por supuesto. Incluye cómo será la adquisición del personal, los horarios, la salida del personal, los reconocimientos, recompensas, su seguridad. Nótese ahí, fíjense, ahí aparecen incentivos. Claro, claro que hay incentivos. Y generalmente los incentivos siempre se establecen, se definen en función del desempeño. Importante acá la diferencia entre desempeño y empeño, son cosas distintas. Yo podría haber estudiado hasta las 4 o 5 de la mañana y mi desempeño no fue muy bueno. Bueno, el incentivo va por el desempeño, no por el empeño. Y eso tiene relación también con sus evaluaciones. O sea, usted perfectamente, insisto, podría haber estudiado hasta las 4 o 5 de la mañana y se saca un 35, otro estudió re poco y sacó un 100. Bueno, la nota se pone en función del desempeño y no del empeño. Y lo mismo pasa en el ambiente laboral. A uno le pagan incentivos por objetivos cumplidos, o más allá de lo cumplido, y por eso hay un incentivo. Y eso es parte del desempeño. No porque usted se quede más allá de las 5 de la tarde, supongamos que está contratado hasta las 5 y se queda hasta las 8:30, va a tener un incentivo, aparte de las horas extras, que seguramente sí que depende del tipo de contrato, pero supongamos que puede ser eso más, pero esa hora de contrato no es un incentivo, las horas extras no son incentivos. El incentivo es por algo que hice bien, hay un desempeño, y eso es lo que en definitiva es el concepto. Entonces, espero que haya quedado clara la diferencia entre empeño y desempeño, son cosas totalmente distintas. Avanzo entonces respecto a la parte de los beneficios. En los beneficios, al planificar los recursos, el director de proyecto expresa claramente cuántos perfiles necesita y cuándo. Y también, fíjense, cuándo quedan liberados. ¿Y esto para qué sirve? Para la nivelación de los recursos. O sea, se supone que lo voy a ocupar solamente los días lunes, significa que está liberado el resto de la semana. Y ese liberado, por supuesto, que puede ser utilizado en otro proyecto. Estamos hablando de capacidad instalada en un proyecto en donde a lo mejor solamente se requiera el uso de ese recurso humano los días lunes por una situación particular del proyecto. Por eso es que es importante definir exactamente cuántos perfiles necesita y cuándo los necesita. El gerente funcional es quien preasigna determinadas personas a su departamento para que cumplan el perfil deseado. Finalmente, el Departamento de Recursos Humanos garantiza al director que el resto de los recursos solicitados estarán disponibles en las fechas convenidas. Uno, generalmente, cuando parte desarrollando un proyecto, tiene el tiempo de inicio, tiene el tiempo de fin, tiene el recurso, o sea, tengo los perfiles que necesito, de alguna manera tengo claridad de los recursos que voy a utilizar. No puede partir si es que el presupuesto no está aprobado. Es una de las cosas como para iniciar cualquier proyecto, es que el presupuesto esté aprobado. Yo recuerdo perfectamente cuando estuvimos organizando, como les conté, con cursos anteriores, era parte de una tradición hacer estos viajes de estudio, sí, viajes de estudio. Recuerdo uno que hicimos a Malargüe, en Argentina, y bueno, se les encomendó a uno de los grupos que formaban parte del curso que se hiciera cargo de la cotización y reserva del lugar donde nos íbamos a quedar. Y bueno, recuerdo perfectamente que uno de los estudiantes me dice, profe, estamos listos con el lugar que nos vamos a quedar en el Sheraton. Y dije, pero ¿usted sabe el presupuesto que se le asignó? Y me dice, profe, es el Che Ratón. Che Ratón. Bueno, ahí se entiende que, claro, él entendió muy bien el concepto del presupuesto porque era una hostería que, claro, se llamaba Che Ratón, no el Che Ratón. Y yo había entendido mal que
Y me asusté también porque finalmente eso se hacía con recursos de la universidad y tener una reserva, después sacar una reserva, en esos tiempos era re complejo. Pero ¿a dónde voy con esto? Es que uno tiene que ir aprobando o tiene que ir marchando y tiene que ir haciendo, por ejemplo, reservas en la medida que tenga el presupuesto aprobado. De lo contrario, va a estar después en serios problemas si es que finalmente el recurso no está disponible porque no estaba aprobado el proyecto, no está aprobado, perdón, el presupuesto. Fundamental, aprobación de presupuesto. A continuación está el concepto de desarrollo del plan de gestión de recursos humanos. Es necesario identificar y documentar los roles dentro del proyecto. Por eso es súper importante definir bien el descriptor de cargo, porque ahí me va a indicar cuál va a ser mi verdadero rol dentro del proyecto. Rol está asociado a actividades concretas que voy a desarrollar y actividades que en definitiva me permitan después entrar a una especie de proceso de evaluación de desempeño. Porque claro, me van a evaluar con actividades que sean medibles y en la medida que yo las haga bien, me van a evaluar mal o bien, de acuerdo a mi desempeño. Ahí va a haber mucha claridad respecto a las responsabilidades, las habilidades y las relaciones de comunicación relacionadas y por supuesto para crear el plan para la dirección del personal. Eso es parte del enunciado. Bueno, avanzo entonces. Las entradas. ¿Qué necesito para hacer el plan de gestión de recursos humanos? Necesito los requisitos preliminares relativos a las personas, qué tipo de profesionales voy a requerir, y ahí estamos pensando a lo mejor alguien que se relacione con la estadística, un estadístico, a lo mejor voy a necesitar un higienista porque tengo que hacer algunas mediciones. Estamos hablando de recursos humanos requeridos. Factores ambientales, por supuesto que hay que considerarlos, y están asociados si la empresa tiene bus de acercamiento, si tiene alojamiento, si el lugar donde vivo va a estar distante y a qué distancia va a estar, o voy a estar instalado en la faena, voy a tener un lugar que prácticamente salgo y estoy como a 5 o 6 cuadras del lugar de habitación. Bueno, todas esas cosas forman parte de los factores ambientales que debo considerar al momento de implementar o de hacer la gestión de recursos humanos. Políticas de administración de personal y estructura del tipo de organización al que estoy trabajando. Finalmente, los activos de los procesos de la organización, las plantillas para el organigrama, descriptores de cargo, información histórica sobre la estructura organizacional, pero nótese que, claro, esto vendrían siendo los activos, pero no forma parte de lo que debería aparecer en el plan. Los activos ahí están establecidos, descriptores de cargo, información histórica, para construir el plan de gestión de recursos. Luego viene el requisitos de recursos de actividades. El organigrama aquí aparece, por ejemplo, asegura que cada paquete de trabajo, recuerden los paquetes de trabajo son las EDT, la estructura de glosa del trabajo, que se supone vamos a trabajar, o ya algo hicimos en una clase anterior, estuvimos hablando de la estructura de glosa del trabajo conocida como los EDT. Ahí nuevamente toma mucho sentido porque cada paquete de trabajo, que es un conjunto de actividades, va a tener un responsable y se supone que a partir de ese responsable yo voy a poder tomar acción si es que algo no funciona. O si algo no funciona voy a tener claridad con quién voy a tener que conversar o voy a tener que hablar para poder resolver esa situación. Por eso es importante tener claridad respecto a los roles. Cada uno se hace cargo de lo suyo y no tengo duplicidad de cargo. Y eso significa duplicidad ¿cómo se llama? Dos personas a cargo de una misma actividad es complejo porque en definitiva ninguna se hace cargo de nada. O sea, todos son responsables y eso significa que al final nadie es responsable. Por eso es súper importante tener claridad de que una persona asuma siempre el rol, aunque estén trabajando en equipo, que se haga responsable de la actividad. Por eso es que en este proyecto que estamos haciendo, si bien es cierto,
lo están haciendo por equipo, pero hay un director o hay un jefe de proyecto que es con quien se va a tomar acción si es que algo no está funcionando bien en el proyecto de ustedes. Por eso es importante que dejáramos claro desde un principio quién iba a ser o quién iba a tomar el rol de ser el jefe de grupo de este proyecto. Bueno, avanzo entonces con técnicas y herramientas. Estas técnicas y herramientas son bastante útiles porque, si se dan cuenta, se pueden utilizar ahora ya, no solamente esperemos que llegue el futuro laboral, sino que desde ahora ustedes ya pueden utilizar esta herramienta en sus proyectos o en la forma en que están desarrollando sus proyectos con otras asignaturas, o incluso en proyectos que sean de tipo social y que estén ayudando a la comunidad. Una forma de organizarse muy útil es la matriz de asignación de responsabilidades. Si se dan cuenta, en las columnas aparecen los responsables y en las filas aparecen las actividades. Por lo tanto, tengo mucha claridad respecto a quién es responsable de qué. Y si se dan cuenta, aparece ahí R de responsable, E de encargado, C de consultado, I de informado. Por lo tanto, en esta matriz logro resumir perfectamente quién va a ser el encargado de la prueba de carga, ahí está el jefe de servicio, quién es el responsable, y además consultado e informado, ahí aparece un actor que está dentro de este proyecto. Consultores de metodología, eso vendría siendo el responsable de qué, de los manuales de la normativa. Y tiene que ser consultado e informado, por eso es que aparecen esas siglas. En los proyectos que nosotros hemos realizado, claro, aquí hemos puesto, digamos que es lo mismo, bueno, está en su versión en inglés. La bondad que tiene esto es que los nombres están hacia arriba, esto permite tener filas más cortas, o sea, no tan anchas, y se puede leer mejor. Entonces, la oportunidad mejora es transformar este cuadro en esto, que los actores estén escritos de esta manera, de tal manera de tener una matriz bastante más extensa, porque esta finalmente puede salir bueno, de hecho está cortada, no está completa, y por lo mismo, porque falla en eso, es una tontera, pero de formato ya ahí tenemos conflictos, la R no se ve bien, y además no nos permite albergar toda la información. La oportunidad mejor es dejarlo de esa manera. Lo importante es que al tener esta matriz, voy a definir el conjunto de actividades que debo desarrollar y pongo al responsable. Yo esperaría que el proyecto que están desarrollando, que van a desarrollar, que pretenden implementar, por supuesto, obligadamente deberían aparecer cada uno de ustedes y qué van a hacer en cada una de las actividades. Si alguien está a cargo, por ejemplo, de contactar a las partes interesadas, bueno, ¿quién es? O si todos son responsables, eso no anda bien porque tiene que haber al menos un responsable, independiente que trabajen todos, pero uno se hace responsable. Ese hacerse responsable significa que va a ser el encargado que el resto haga su trabajo y que finalmente él sea el que consolide toda la pesquisa que hicieron con las partes interesadas. Entonces, no significa que haga todo, significa que es el responsable. Y el responsable significa que va a pedir información a todos los que se suponen van a trabajar en esa línea. Esto de esta matriz, cuando uno dice, bueno, ¿con qué otra tiene relación o con quién convive el plan de recursos humanos? Convive bastante bien con el plan de comunicaciones, porque el plan de comunicaciones establece a quién debo informar, es una matriz muy parecida, a quién debo enviarle, por ejemplo, un mail. Cuando uno envía un mail, uno esperaría siempre partir desde donde se está gestando el conflicto. Si no logra resolver en ese punto, ahí recién envía mail y va escalando. Y la escalada sería inmediatamente a su jefatura. Y luego, si esa jefatura no responde, sigue escalando a la jefatura de más arriba, y así sucesivamente. Pero no hacer estos skip, que significa saltar a la persona que está involucrada en el conflicto, e inmediatamente ir a la jefatura.
Eso genera fricción, genera roturas en lo que son temas de recursos humanos y que no son bien valorados desde el punto de vista profesional de quien esté haciendo esa forma de comunicación. Esas son fallas, errores que uno tiene que ir aprendiendo y los va aprendiendo a través de la experiencia, o sea, a través de a prueba y error. Como buen ingeniero uno se va equivocando y se va corrigiendo. Prueba, error, hasta que finalmente va entendiendo que la mejor manera es ir avanzando en esa línea. Lo que tenemos aquí, si se dan cuenta entonces, en el proyecto de ustedes para hacer la bajada, porque está bastante genérico, debería aparecer el nombre de cada uno de ustedes, y algunos colaboradores, si es que tienen colaboradores, porque perfectamente podría ocurrir que a lo mejor alguien puede que les empiece a ayudar en el proyecto, ustedes van a tercerizar alguna función, algún trabajo, por supuesto que debería formar parte de esta matriz de asignación de recursos. Esta matriz de asignación de recursos no necesariamente tienen que ser solamente ustedes, por supuesto que pueden involucrar a quienes más están involucrados en el desarrollo de este proyecto. Y en el caso del desarrollo de esto, uno obviamente cuando logra esta matriz de asignación de responsabilidades le va a ser bastante más fácil poder ir controlando todo lo que es la gestión del proyecto. Nótese que esta matriz de asignación de responsabilidades no es temporal. Si se dan cuenta, en ninguna parte aparece tiempo. Lo mismo pasa con las EDT. Las EDT no permiten controlar porque en ninguna parte se dice esto se va a hacer ahora a fin de mayo, luego esto viene en junio y finalmente remata de pruebas de carga en julio. Nótese que no hay información temporal, solamente información de qué hace cada uno. Es súper útil porque si yo tengo esta matriz de asignación de responsabilidades como director, voy a saber que si tengo un problema relacionado con los servicios transversales, debo hablar con los consultores. Y no me pierdo preguntándole al analista de código, al analista de prueba, al consultor de metodología, porque aquí en la matriz está súper claro. ¿Quién está a cargo de esto? El consultor de servicio. Ok, a él voy a llamar entonces. Entonces, por eso es fundamental hacer la definición de roles y de actividades que tiene cada uno como responsable. De ahí entonces, volviendo a los 5 errores que se cometen, tener claridad de los roles, del verdadero rol que voy a cumplir en esa organización y cuál va a ser la forma en que van a hacer mi evaluación de desempeño en el futuro. Bueno, avanzo entonces. Aquí tengo salida. Nótese el concepto. Salida significa que ya está siendo parte de uno de los entregables del proyecto y eso significa que está, una vez que ya avancé con todo, tengo uno de estos productos de salida en mi plan de gestión de recursos humanos. Y uno es el histograma de recursos. Este histograma se construye pensando en lo que partí la clase hablando de la nivelación de recursos. Aquí se supone que traté de hacerlo al máximo y logré esta nivelación. Si se dan cuenta, partí con 640 horas trabajando en julio. Tengo previsto 704 en agosto, septiembre 1400 y así sucesivamente. Aquí está lo que les decía anteriormente, los PIC. Si se dan cuenta, el PIC de este proyecto está ocurriendo en octubre y luego tiene una baja entre noviembre y diciembre. El valle está dado al principio, entre 640 y 700. Entonces, la idea sería que uno pueda ir controlando, ahora sí, con este histograma, que es salida, así que no puede ser entrada para hacer el plan de gestión de recursos humanos. Necesito histograma de recursos falso, porque el histograma es salida del plan de gestión de recursos humanos. Entonces necesito en realidad otras cosas. Este es un producto, un entregable. Cuando yo tengo este histograma, me va a permitir incluso, si llega julio, ir chequeando qué nivel de avance tengo. Por ejemplo, si es que he gastado 700 horas y tenía previsto 640, significa que estoy excediéndome en el recurso asignado. Y seguramente voy a tener que estar pagando horas extra. Y eso es lo que hay que evitar. Si se recuerdan cuando partí diciendo que ¿qué es lo que busca la nivelación de recursos?
hacer lo mismo, no generando uso de horas extras. Y eso se logra nivelando recursos. Se supone que esto ya se hizo la nivelación de recursos, está hecha la nivelación. Lo que hay que hacer ahora es que se vaya cumpliendo de tal manera que no aparezcan estas horas extras luego de la reasignación. Para la reasignación existen software como el MS Project y que facilita la reasignación desde el punto de vista mecánico. Va viendo el tiempo de inicio, tiempo final, y ahí calcula la ruta crítica, y a partir de la ruta crítica uno puede ir estableciendo entonces esta reasignación. Sin embargo, cada reasignación tiene su consecuencia. Ustedes lo saben como prevencionista. Acción-reacción, causa-efecto. El Ichikawa. Si yo hago una modificación, yo como director tengo que analizar necesariamente cuáles van a ser las consecuencias de esa reasignación. Y a veces hay consecuencias de tipo contractual, de tipo legal a lo mejor estoy complicado, lo puedo hacer, pero voy a estar complicado desde el punto de vista legal de poder tomar acción en ese sentido. El MS Project desde el punto de vista técnico y teórico hace bien su pega, su trabajo, pero desde el punto de vista de recursos humanos, el director de proyecto es quien en definitiva tiene que validar esa propuesta entregada por el software, porque esa pega no la hace el software. Por eso es que el director de proyecto es irreemplazable. Hay situaciones que va a tener que sortear el director de proyecto independiente que el programa le esté indicando tiene que rebajar en esta línea, y a lo mejor por situaciones que, por supuesto, el software no conoce, el director debe tomar acción en otra línea, o quizás en un sentido totalmente opuesto a lo que propone el programa. Esta nivelación de recursos entonces es fundamental adquirir, es un arte en realidad, y que uno lo va viendo a través de la ejecución del proyecto. Nos sirve también para poder ayudarnos, que vamos a ver más adelante, no hoy porque no forma parte, no es parte de esta temática por el momento, que es la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria se supone va a estar en función de lo que efectivamente se hizo versus lo que estaba proyectado a hacer. Supongamos que estaba previsto que el experto de integración hiciera uso de las 80 horas, pero por retrasos, por situaciones exógenas, finalmente no ha hecho ni siquiera el 10%, lo que se ha traducido en que solamente ha gastado 10 horas de las 80, tiene un 70 de ahí como superávit. Eso hace que, claro, está gastando menos presupuesto y uno puede decir, estamos bien, no está tan bien porque finalmente se puede producir un retraso de la obra general o del proyecto en general y se traduce después en pagos por multas, por entregas por retraso. Y al revés, que el experto de integración termina haciendo 120 horas y la razón es por qué no lo hizo en las 80 que corresponde. Y ese es parte del control de gestión que habría que hacer. ¿Qué ocurrió? Se hizo una mala estimación de las horas de trabajo. ¿Por qué se utilizaron más horas de las requeridas? Eso es parte del análisis y es parte de lo que uno observa con este histograma de recursos humanos. Bastante útil también para ir chequeando estados de avance en proyectos. Desde el punto de vista hipotético, de tipo situacional, por ejemplo, si en algún minuto usted puede llegar a ser el director de un proyecto de implementación, por ejemplo, de estrategias para lo que dije anteriormente, pongamos el mismo ejemplo, de combatir la hipoacusia en altura geográfica, y requiere hacer, por ejemplo, corresponder las áreas de alcance con las personas responsables, lo que debería disponer es de la matriz de asignación de responsabilidades, porque con esa matriz de asignación de responsabilidades va a tener claro a qué área, con qué persona la relación. Eso es una de las herramientas que tiene el director de proyecto para poder hacer concordar o para hacer corresponder las áreas del alcance del proyecto con las personas responsables o profesionales que van en definitiva a implementar el proyecto. Avanzo entonces. Aquí tenemos otra salida en que está relacionada muy parecida a la anterior,
y que de alguna manera está, digamos que es la misma en realidad, porque aquí está graficado, me da la impresión. Julio, parecía. Ah, no, no son lo mismo. No, son lo mismo. Pero el proyecto no es el mismo, pero es lo mismo en realidad. Si se dan cuenta es tabla y aquí está en gráfico. Y ahí uno puede en forma visual darse cuenta dónde se produce el pic de este proyecto que está dado en octubre y está desagregado en los involucrados por tareas. Gestión y formación, la PMO, la gestión de la cartera, la explotación y el desarrollo. O sea, esto es bastante bueno porque me permite ver con claridad de todas las horas involucradas en el proyecto, cuánto se fue en gestión de formación, cuánto se fue en explotación, cuánto se fue en desarrollo. Es súper bueno para ir evaluando proyectos futuros, de tal manera que uno puede decir, quizás sería bueno reducir o aumentar la gestión en desarrollo, va a depender del análisis que haga en cada uno de los proyectos. Bueno, eso es desde el punto de vista de las herramientas utilizadas en el plan de gestión de recursos humanos. Este plan de gestión de recursos humanos, puedo decir que, ya lo había dicho anteriormente, pero es bueno siempre reforzarlo, está íntimamente relacionado con el plan de comunicaciones, dado que ahí, en ese plan de comunicaciones, se enumeran los miembros del equipo responsables de las actividades de comunicación. Importante, antes de hacer la publicación de lo que tenemos aquí en este cuadrito, antes de publicar el programa, debe primero que todo asegurarse que la asignación de recursos haya sido autorizada. Porque, claro, uno tiene la programación, tiene claro cuándo se va a iniciar, cuándo se va a terminar, cuáles son los recursos, pero si no están autorizados, no se puede avanzar. Por lo tanto, lo primero es asegurarse que el presupuesto esté autorizado para su ejecución. Eso, una vez que ya tengo hecho el programa, el cronograma lo tengo listo, lo que sigue a continuación no es poner en marcha el proyecto, no es iniciar el proyecto, sino que es salir a buscar el visto bueno del presupuesto, porque con el visto bueno del presupuesto voy a poder poner en marcha el proyecto, lo contrario puedo quedar complicadísimo porque el presupuesto nunca se aprobó, o a lo mejor se aprueba, pero se aprueba con menos cantidad de unidades monetarias, lo que no me va a permitir desarrollar el proyecto como estaba previsto. Por eso es vital, que ya lo había dicho anteriormente, pero siempre es bueno reforzar lo que tiene relación con eso. Hasta el momento ¿alguna duda o consulta de los temas que hemos visto? ¿Dudas, consultas? Bárbara Salas, Constanza, Cristóbal, David, Alberto. Bueno, los que alcanzo a leer porque no veo más. Ahí tengo más. Héctor, Huawei A4, María Ignacia González, Nicolás y Susana Barraza. ¿Alguna duda, consulta que tengan? No, profe. Vale. Finalmente, ya para cerrar, porque como les decía, esta parte de la materia es cortísima, es un control bastante breve y la clase también va a ser breve respecto al tema. Si no hay más dudas ni consultas, quedo abierto entonces a dudas que tengan del proyecto o si es que lograron subir el proyecto. Solamente tuve el feedback de un solo equipo que mandó su iniciativa y la recomendación puede ser global para todos, porque en realidad todos están en lo mismo. Y hay que tratar de focalizarse, lo que les decía anteriormente, que el equipo que va a desarrollar el proyecto debe tratar de ser un especialista en. Entonces, la dispersión no nos hace bien, porque como la actividad que vamos a hacer es corta y no es un proyecto que va a durar 2 años ni 3 años, no tenemos la posibilidad de tener una diversidad muy alta, sino que tenemos que ir nosotros más bien a lo específico o a lo especialista, jugarnos en esa línea. Y eso significa ir en la línea exclusiva, por ejemplo, de lo que es el tratamiento, de cómo enfrentar el COVID una vez que uno sale a comprar.
Y ese es el quit, y no más. O si estamos por el tema de la comida saludable, es comida saludable, vida saludable, ¿verdad? Perdón, alimentación saludable, pero no combinada con actividades saludables, como por ejemplo actividades de tipo indoor, que tiene que ver con no salir a hacer actividad física afuera, sino que en su casa. Ese es otro ámbito. Por eso es que si ya tienen varias ideas, bueno, ahora focalícense en una, y esa una háganla bien de principio a fin. Ahora, ¿cómo resolver? Supongamos que son cinco, porque por lo que vi ahí, habían como cinco ítems o cinco dimensiones. Una forma de ir descartando es de la que se esté dando con mayor posibilidades. Si un tema en particular, una de las dimensiones, se está cayendo porque no tengo el público objetivo, descartada, pues ya no se hace. La segunda dimensión, me faltan algunos recursos que no tengo, bueno, descarte, porque si no los tiene esos recursos, olvídelo. El, la tercera dimensión, que está muy buena, pero lamentablemente a donde la estamos dirigiendo no está teniendo la percepción o la recepción que nosotros esperamos, descártela. Entonces, quédese con la que le esté dando más posibilidades, la que se esté dando mejor, o sea, con la que esté fluyendo, ¿sí? Con la que esté fluyendo, esa es la que en definitiva tendrían que dejar como dimensión válida para avanzar con su proyecto. Entonces, el mensaje para todos en general es a focalizarse en una dimensión y no a dispersarse en varias dimensiones. De esa manera se les va a hacer más sencillo porque la pesquisa de información va a estar focalizada en un solo tópico, no en varios. Van a poder poner a servicio sus talentos en esa línea y no en varias. Y como insisto anteriormente, la idea es poder desarrollarlo en el tiempo que está previsto. Estamos hablando de julio, me parece, como máximo. Bueno, hay que ver el sílabo. Nosotros vamos con un delay de una semana, porque se dio así. Finalmente no alcanzamos a tener el acta de constitución el 4 de mayo, por lo tanto estamos con un retraso de una semanita. O sea, hoy día yo voy a revisar las actas de constitución. Las actas de constitución no es escritura hecha en piedra, así que todo lo que está en el acta de constitución se puede modificar, es tiempo de modificar, y eso hay que hacerlo al inicio, como lo hemos explicado desde la teoría. Todo lo que sea modificación de un proyecto tiene que ser al inicio, de tal manera que no ocurra lo que nos pasó a nosotros, en donde el sponsor nos dijo, oye, el salud ocupacional es muy buena, importante para nosotros, pero no es para lo que están siendo ustedes contratados. O sea, así de firme. Ah, ok, está bien, listo, fin. Fin de la conversación, porque tenía toda la razón. Lo mismo tiene que ser acá. Una vez que nosotros consensuemos el acta de constitución, de ahí la idea es no salirse, eso sí. Por lo tanto, ahora es el momento del trade-off, el momento de la negociación, si podemos hablar de esa manera, es el momento de poder hacer modificaciones en el acta de constitución. Por lo tanto, no se sientan forzados a hacer exactamente lo que está en el acta de constitución, porque estamos dibujando recién, bosquejando el acta de constitución. Entonces, de vuelta van a tener mi retroalimentación, y de ahí en adelante ustedes deberían ser capaces de focalizarse. Entonces, de acuerdo a cómo se han ido dando las cosas, cómo han ido respondiendo las partes interesadas, a partir de eso ustedes puedan reorientar, focalizar su proyecto e incluso hasta poder cambiar su proyecto. También puede ocurrir que eventualmente las partes interesadas definitivamente cerraron puertas y cerraron puertas muy fuerte, por lo tanto ya no van a poder continuar con eso, y la idea acá no es simular, sino que es hacer, porque ahí es donde uno encuentra la fricción, encuentra la forma de aprender, haciendo, no simulando. Por eso es que cambiamos, no enamorarse del proyecto, me voy inmediatamente al otro frente y empiezo a buscar otra alternativa. Hay muchos pececitos en el mar, así que no se enamore de uno. Hay otros. Por lo tanto, no decaiga en el tiempo, no decaiga, no se echa a morir porque no le está funcionando con el que usted quería, que era hacer esto. Bueno, no funcionó. Habrá tiempos para que después funcione. Por ahora, cambiemos, next. Y eso significa ir al próximo proyecto con el que tenga más posibilidades y pueda subir mejor. Entonces ese vendría siendo el mensaje para, para lo que viene ahora en esta etapa, que tiene que ver con ya formalizar definitivamente
el acta constitución, que se traduce en la aprobación del acta. Entonces, cuando tengamos el feedback, vamos a hacer el feedback que ustedes van a recibir, ustedes corrigen el acta. Esa corrección, nótese que no está sujeta a evaluación, es una corrección del proyecto, que está relacionada en cómo continuar con el proyecto. Ustedes van, de alguna manera, a tener la responsabilidad de, basado en mis observaciones, trabajar hacia adelante, modificar el proyecto, focalizarse, cambiar el proyecto. Eso lo ven ustedes, por supuesto que basado en una conversación previa conmigo para poder autorizar ese cambio en el acta de constitución. No sé si en ese sentido fue un poco más claro respecto a lo que viene a continuación. ¿Alguna duda? Aline, Bárbara, Constanza, David, Héctor, Huawei A4. Y, oye, tengo problemas con Huawei A4 porque la idea es que cuando yo hago esto de que hagan su completación de nombre, es con lo que yo paso a la lista. Entonces, Huawei A4 no tengo idea quién es, y que finalmente va a quedar ausente, Profe, habiendo estado soy presente. yo, José Faravena. Lo que pasa es que me conecté del teléfono y no sé cómo cambiarle el nombre. Según yo le puse Josefa, pero no sé por qué sale eso. Ya. Ah, pero cuando se inscribió como Josefa y no como Huawei. Claro, y con mi correo que también dice Josefa. Ya, entonces me va a quedar, me va a quedar, me va a quedar. Pensé que se había puesto Huawei. Ok, listo, no hay problema. Si usted se ingresó como Josefa, voy a poder leerla yo en el report que entrega el Zoom. Así que no hay problema. Súper bien. Profesor, Dígame. se sube la ficha de iniciativa y la acta de constitución completa, ¿cierto? Sí, pues esa es la idea. Claro, completita. Porque era hoy día, pues en realidad era para el 4, pero por razones que ya todos conocemos, que finalmente estábamos ahí en el playoff, no había claridad o estaba un poco. Hicimos esta clase para poder orientar en el proyecto. La idea era que ahora sí, el día lunes, tuviésemos el acta. La pregunta va porque no está completa. Sí, supongo que por ahí va, ¿no? Sí, tenemos una complicación como grupo de la parte de las horas, de horas mes. No sabíamos bien cómo llenarla. Hagámoslo, eso no es complicado. Esto que vimos en la clase igual ayudó, porque de alguna manera Sí, ser más o menos, y esto es una estimación, así que nótese que es una estimación, nos podemos equivocar porque estamos estimando. Yo creo que vamos a dedicar al proyecto unas 2 horas a la semana. 2 horas a la semana. ya. Y luego en un mes sería de esa manera, se estima. Y dado que este proyecto lo estamos haciendo personas que todavía no somos profesionales, no tenemos el título profesional, no podríamos cobrar más de 0,6 o 0,8 UF la hora. Por lo tanto, ahí yo puedo tener una estimación de más o menos cuánto es lo que cobraría yo por desarrollar este proyecto. 0,8, 0,6 UF la hora. Por lo tanto, supongamos que me dan 100 horas, 100 por 0,8 UF, ahí me da el valor del proyecto en cuanto a recursos humanos. Ah, ya, profesor. Si eso era lo que teníamos ahí, nos faltaba llenar ese pequeño espacio. Lo otro que tiene que ver con recursos, equipamiento y eso, bueno, se supone que lo están haciendo con equipamiento propio. Por ahora no forma parte de lo que tendrían que cuantificar. No llegamos a esa etapa todavía. Es solamente sondear más o menos cuánto costaría el proyecto. Si es solamente eso, ojalá que puedan entregarlo. La fecha es hoy y la hora 23:59. 23:59. Sería la fecha tope. Cristóbal, ¿qué piensa usted? ¿Están bien con su equipo? Están tomando desayuno, parece. A ver. No, profe, estoy acá. De que igual, como en la parte preliminar que le mandamos, tuvimos problemas al definir lo que eran recursos y diferenciarlo de las competencias. Ah, de diferenciar las competencias, ¿cómo así? ¿Se explica un poquito mejor? Es que lo estoy buscando porque estoy del celular.
Ah, claro, los recursos disponibles de, por ejemplo, el equipamiento. Porque, no sé, ahí tuvimos el problema porque el equipamiento podía ser el notebook y el recurso disponible también podría ser, por ejemplo, tener el notebook. Entonces, ahí yo encuentro que tuvimos como un problema, pero todavía no desarrollamos el acta. Ya, Entonces, el recurso humano es el fundamental para el proyecto. Por eso les decía, el tema de recursos como económicos, de equipamiento, por ahora los vamos a hacer bypass, vamos a hacer un skip, ujú. vamos a fijar exclusivamente en las HH que vamos a requerir para poder implementar este proyecto. Ah, ya. Sin duda que declaramos el equipamiento, pero no lo vamos a cuantificar, o sea, no vamos a decir, ya, este laptop cuesta 800.000 pesos, 400.000 pesos, no. Sí declaramos, Ujú. laptop, pero no lo cuantificamos, pero sí vamos a cuantificar las HH, Ya, de 0,8. O sea, usted tampoco tiene el acta constitución al día completa. exactamente. Um, a ver, déjame sondear. Douglas Ray Douglas. Douglas, ¿está o no? Hola profesor, buenos días. Usted no es de Cristóbal, ¿o sí? ¿Del equipo de Cristóbal? No, ¿Y cómo tiene el acta? disculpe. ¿Tu acta constitución la tiene lista, o no? Tenemos como la beta, Ah, ok. todavía no, o sea, estamos rellenando ahí. Ya. No sé, mira, tampoco es algo tan terrible como que tenga que estar hoy día, porque yo tampoco la voy a revisar a la 1 de la mañana esta información. Nunca tan nerd en el tema de que si ustedes entregan a las 12, yo a las 12:04 me pongo a revisar. Porque eventualmente podría ser, y esto tampoco voy a poder revisarlo hasta que no sea el miércoles. No sé, el miércoles puede ser. Si es que están muy complicados de desarrollo, plazo extendido, miércoles. Sí, sí. Pero si es que lo tienen hoy día, mejor. Pero como le estoy diciendo y como estoy sondeando que ya por lo menos 3 grupos ya tienen dificultades o por lo menos no están al 100%, lo vamos a dejar para el miércoles. Déjame ver ahí, Nicolás Alvarado. Nicolás, Sí, profe. ¿usted forma parte de alguno de los equipos que recién conversé con alguno de los involucrados? No, sí, con Maura Molina y David Silva. ¿Ya? ¿Su acta cómo va? Bien, más o menos podría decir que a la mitad recién. O sea que si Pero, el miércoles de marzo eh, me imagino que sí, podríamos avanzar hasta el miércoles, sería una buena fecha. se imagina, ya, o sea, Sí. Claro, claro. ya, Profesor, tengo una duda, aprovechando que estoy conversando con usted. En la descripción del proyecto hay un punto que se llama área de cliente principal. ¿Es como la región donde vamos a aplicar el proyecto? no, es más completa, no es genérica. El área principal está relacionada, bueno, sí, sí, el área tiene que ver con una especie de rubro en donde está implementándose o se quiere implementar el proyecto, sí, tienes razón. Sí, Ah, ya. pero Ya, pues. sí tiene que ver con personas, con grupos, personas humanas, tales, ¿sí? No, no puede ser, a eso me refería anteriormente. Ah, esa era una duda que teníamos en el grupo. Ya. ¿Y María Ignacia González de su grupo? Es con Cristóbal, sí, me parece. Ah, Sí, profe, es conmigo. ok. Y Susana hablé con ella recién, parece. O no, no sé. No, parece que no. Sí, sí, profesor. Yo le pregunté lo de las horas. Estamos bien ahí. Y después me queda Alberto Ramírez. Alberto. Es de mi grupo, profe, de Douglas. Y me voy a la segura. Ariela Montenegro. Ese no grupo no lo he visto. Ariela Montenegro. Ariela. Ella sí está tomando desayuno. Entonces, Héctor Velázquez. Héctor. Héctor. Alguien del grupo Hola, de... profe, buen día. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo van ustedes? Bien,
enviamos la ficha por correo ¿no? y el acta de constitución la enviamos hoy día también, pero me gustaría que pudiera revisarla un poco para generar mejoras. Ya, por supuesto, impecable. Ya, ahí tenemos uno entregado, por lo menos, de todos los equipos. Mira, ahí lo que podemos hacer, que como la tiene entregada, le hago una revisión rápida y si gusta, la entrega de aquí al miércoles mejorada, digamos, ¿sí? Pero es optativo, porque si usted ya la entregó, no hay conflicto en que sea esa la evaluada, pero si yo le hago algunas modificaciones y cree usted que las pueden resolver de aquí al miércoles, hago una mejor nota, mejor. ¿Sí? Pero eso ya a gusto consumidor, depende de usted nomás. Pero si ya cumplieron con el requerimiento, no tendrían necesidad de subirla nuevamente. Me lo informan, eso sí, cuando le hagan la retroalimentación. ¿Ya hay algún equipo que no haya nombrado? Gracias, profe. ¿Vale? ¿Hay alguien que no haya nombrado de los equipos? Héctor, Profe, el mío. ¿ya? ¿Cómo van ustedes? Yo creo que hoy día lo podríamos mandar. Ah, ok, perfecto. Estuvimos trabajando en el fin de semana y yo creo que nos falta una pura parte. Yo Ah, creo que ya hoy día se lo podemos mandar o quizás mañana, pero más de eso no. ya, me quedé súper claro. Ok, dado que no hay más dudas ni consultas, les comento entonces que ya estamos llegando al término de la clase. Les voy a soplar la última pregunta que habla sobre las reuniones del equipo de proyecto duran demasiado. El director de proyecto les pide a los miembros del equipo que describan el trabajo que están realizando y luego les asignen nuevas actividades. Esto puede estar ocurriendo por todas las razones, excepto, y la respuesta correcta sería la nivelación de recursos, porque la nivelación de recursos ya explicamos a qué corresponde y no tiene nada que ver con programar o hacer que las reuniones sean más eficientes. No junta ni pega. Así que ahí les regalé una pregunta que no pueden fallar y ya tendrían una de las 10 resueltas. Ok, ahora sí me despido, que les vaya muy bien y espero verlos el próximo lunes a las 8. No, profe. Chao, cuídense, nos vemos. Chao, profe. Profe. Chao, profe. Ya, profe. Mm, mm.